la mantuvieron igual que antes. Ok, amigos, entonces estamos en Sheshmer, en una de las únicas 6 sinagogas de madera originales que quedan en el mundo. Si por algún segundo tenemos esa capacidad de cerrar los ojos, imaginarnos a 200 familias que mantienen una sinagoga así, lo que significaba una comunidad muy chiquitita, 200 familias, y a pesar de todo mantienen una sinagoga así. Está en restauración, para mí este techo es nuevo, lo que está ahí en el piso estaba sobre la cala bimana, el techo es bastante más alto, lo pueden ver por ahí que es bastante más alto, así que ahora están restaurando la parte interna, porque han dicho al piso que están restaurando, que antes estaba mucho peor. Esto estaba arriba en el centro, la bimá en el centro, no solamente en los sefaradim, creo que antiguamente las sinagogas antiguas, la bimá también estaba en el centro, la centralidad del rabino, y que el rabino puede ser escuchado por todos, por eso estaba en el centro. Tenían 2 cuartos de estudio, después no sé si los abro o no, que no sé, siempre estuvieron abiertos, ahora están restaurando, no sé. Arriba la Ezrat Nashim, las mujeres rezan arriba, en el piso de arriba, la Ezrat Nashim, para no disturbar a los hombres, que estén concentrados y que puedan estar centrados en su rezo. Y tenían 2 cuartos de estudios aquí, izquierda y derecha, vamos a ver si están abiertos o no. Había judíos acá desde el siglo XVI. Ya había judíos acá en el Shtetl. La sinagoga del principio del siglo XIX, de madera, como se hacían en ese momento, una de las últimas que todavía se construye, relativamente bastante moderna. Hoy en día, como ven, pues esto es lo que queda, estos restos, estas ausencias que nos hacen derramar una lágrima, comprendiendo lo que fue grandeza de grandes comunidades. Hablamos de 700 puntos en el mapa como este, ¿recuerdan? De 700 puntos en el mapa como este. Pues uno de ellos. Durante la guerra, en 2 días, 27 y 28 de agosto los hombres, 29 de agosto las mujeres, 1941. Fueron todos llevados al bosque cercano a 3 kilómetros, donde fueron fusilados. Después de eso, traen aquí soldados soviéticos prisioneros de guerra para hacer trabajos forzados en mantenimiento de la línea de tren y en las canteras, y después traen a un grupo de judíos, y dentro del grupo de judíos hay una sobreviviente que vive en Córdoba, que vamos a enseñar su testimonio, que estuvo acá, Sonia Schulman de Wilfeur, de Córdoba. ¿Cómo? Es la madre de una amiga mía. No, Córdoba, Argentina. Es la madre de una amiga mía y escribieron 2 o 3 libros. Los 3 libros son muy amigos también. Estuvimos con ellos aquí, están muy mal en estos momentos, pero todavía pudimos estar con ellos. El 27, 28 de agosto de 1941 se llevan a todos los hombres. Habían sido concentrados durante 2 semanas en un depósito de cultivos cerca de la estación de tren. Fueron subidos a camiones y llevados al bosque cercano, donde todos fueron fusilados. La operación fue llevada a cabo por la unidad alemana de los Einsatzkommando, al mando de Karl Jager, que ayer hablamos de él, en Ponar, con la ayuda de la policía lituana auxiliar de Kaunas. De acuerdo con el informe de Jager, que ayer leímos día por día, ¿sí? El 28 de agosto de 1941 fueron fusilados 1.911 hombres. Estamos hablando acá de Sheshmer y los 2 pueblos de los alrededores. Tenemos 2 testimonios al respecto de Yuda
Berelis, que nació aquí en 1919, y de Reine Shlomo Bergman, que nació en 1909, y relatan. En la segunda mitad del mes de agosto se emitió la orden afirmando que todos los hombres de 14 años o más deben presentarse a trabajos forzados. Ninguno de ellos tenía ni idea de lo que les esperaba y todos llegaron puntualmente. Dina de Maljuta Dina, la ley es la ley. La autoridad vino y dice que tenemos que presentarnos, los judíos se presentan. A los hombres se les dieron palas y se los llevaron, bajo una fuerte custodia de los lituanos y los alemanes, en dirección al bosque a 3 kilómetros de Sheshmer. Ellos fueron llevados a un bosque cerca de la carretera principal y obligados a cavar fosas. Una vez que habían terminado de cavar los hoyos, todos ellos fueron fusilados en estas fosas, o sea, fueron obligados a cavar sus propias fosas. Los campesinos locales relatan cómo los lituanos llevaban a cabo el asesinato mientras que los alemanes tomaban fotografías. Ese mismo día, los dos alrededores de Kaisidorys y Sislay fueron llevados también al bosque. El número total de hombres judíos de las 3 aldeas que fueron disparados el 27 fueron de 800 personas. Las fosas se mantuvieron abiertas hasta que campesinos de las aldeas cercanas fueron traídos para cubrirlas. Los hombres judíos de Sislay fueron conducidos a pie directamente a la fosa a la vista de todo el pueblo. Los campesinos que vivían en la carretera principal vieron a los hombres judíos que se dirigían a pie. Al otro día, el 29, el tercer día, las mujeres y los niños fueron expulsados de sus casas, fueron conducidas a las colinas y a las fosas cercanas a través del pueblo, donde todos fueron disparados. Karl Jäger, comandante de la operación, informó el número de judíos asesinados ese día: 784 personas, 20 hombres, los que habían quedado escondidos en la ciudad, 567 mujeres y 197 niños. Testimonio de Yehuda Barlis y Reine Shlomo Bergman. A la mañana siguiente, después de que los hombres fueron baleados, los asesinos lituanos rodearon todas las casas de los judíos y las mujeres judías que quedaban fuera y fueron expulsados de sus hogares con sus hijos. Los asesinos se aseguraban de que nadie se quedase en su casa. Bajo una fuerte custodia, compuesta solo de los asesinos lituanos, las mujeres fueron llevadas al camino hacia el bosque. Y ya habían pozos largos que habían sido cavados entre los arbustos. Allí le dispararon a todas las mujeres y a los niños. Una sola niña, Miriam Seifer, salió de la fosa y le rogó a los asesinos lituanos que le permitieran vivir. Sin embargo, los asesinos se limitaron a sonreír y le dispararon a muerte. El sitio donde fueron fusiladas las mujeres y los niños queda a 1,5 kilómetros de la aldea. La conmemoración posterior, el 16 de octubre de 1964, iniciativa de judíos locales que habían emigrado antes, que se fueron antes, normalmente a los Estados Unidos y una parte a Francia. Se crearon 2 monumentos en el sitio de los asesinatos comunes en los hombres. La placa del monumento de los hombres, junto con una estrella de David, dice la siguiente inscripción: en este lugar, el 27 y 28 de agosto de 1941, los asesinos nazis y sus colaboradores locales cruelmente torturaron y enterraron vivos a 2.000 judíos de Keisadoris, Sheshmer y Sislay. El segundo monumento es la misma inscripción, significando las fosas se fueron matadas las mujeres. En 1991, las fosas comunes fueron cercadas y 3 tallas de madera de roble diseñadas por el escultor lituano Kapechum Dinamuch de Siesler, titulado Dolor, se colocó en el sitio. Se hizo un monumento con 3 árboles muy típicos en este lugar, se llamó Dolor. En el año 2004, la placa del monumento fue arrancada y dañadas las maderas, y ahora han vuelto a poner nuevamente la placa. Después que matan a todos los judíos, acá, adentro de la sinagoga, había literas de 3 pisos, había prisioneros de guerra soviéticos que trabajaban, los matan también a ellos y vuelven a traer un grupo de judíos. Este es el testimonio de Sonia Schulman de Weyferber. Tenía 14 años. Una está llena de optimismo, y el viaje a un campo de trabajo me pareció como si fuésemos a un campamento de verano. Todos los que fuimos destinados allí éramos jóvenes y pensábamos que se trataba de algo temporario. Nos condujeron en tren a Lituania, a la localidad de Sheshmer. Los nazis ya habían matado a toda la población judía y ahora nos necesitaban para los trabajos. Nos alojaron en la sinagoga del pueblo.
donde antes tenían alojados a los prisioneros de guerra soviéticos. El lugar estaba sucio y estaba plagado de piojos. En las paredes habían armado literas de madera de 3 pisos. Trabajamos al sol en la construcción de los caminos, puentes y en las canteras para la organización TOT. Organización TOT es la organización de Eric, el número 2 de la jerarquía nazi. ¿No? ¿El número 2 de la jerarquía nazi? No, el número 2, el 3. ¿No? Göring. De Göring. Ejecutando ese trabajo por igual tanto los hombres como las mujeres. Con el tiempo llegó el tifus. Muchos de nosotros que éramos jóvenes y fuertes y robustos murieron por la enfermedad. Cuando se acabó el trabajo, nos enviaron al gueto de Kaunas. O sea, nos vienen acá a trabajar y después nos vuelven a deportar a Kaunas. ¿Ok? Muy bien. Entonces esta es la historia de este lugar. Esta es la sinagoga. Esto ¿Cómo es lo se que quedó. salva ella? Ella la mandan a Kaunas. De Kaunas ella sigue con su historia, se va salvando de lugar a lugar. Siempre hay gente que se salva. 2 factores críticos, ya lo mencioné, vuelvo a mencionar. Sin eso nadie podía sobrevivir. Primero, ansias y muchas ganas de vida. Y segundo, el factor crítico, determinante, suerte. El factor suerte. Vamos a escuchar al señor que mantiene la sinagoga, que nos cuente su relato. ¿Con qué medios se está sosteniendo este lugar para poder... La Comunidad Europea lo mantiene hoy en día. Una parte pone el gobierno lituano, la Comunidad Europea lo mantiene, y como gente de acá se fue a Francia, antes de la guerra, hoy en día la comunidad judía de Francia es la que hizo la renovación. ¿Qué está haciendo? Vamos a escuchar al señor, Iga nos va a traducir, y vamos a preguntar, ¿quién traduce? Para que quede claro. ¿Quién traduce? I want to introduce now the man. Ella quiere introducir algo antes que hable el hombre. He's Ludvikas. His family also have been saving Que su Jews. familia también se salvó. And he's que era taking judía. care not only of this, Salvó judíos. he's taking care not only this synagogue, but also here are the pictures. He takes care of the Monuments. Memorials. memorials. ¿Tu traducción? Él también cuida los memoriales, aparte de cuidar la And here are sinagoga. even just the people who have been saved. He was his mother was collecting just the. She had the valuables of the Jewish families. Ok, la madre fue She recolectando was las exchanging. cosas. She was exchanging for the food. La madre fue recolectando las cosas valiosas de la familia judía, cambiándolas por dinero, And por comida. And in order, that nobody would suspect, she was taking him. He was a little boy, just like walking, through, going into one place, another place, and so on. Él cuando And- era chiquito lo usaba para ir llevando las cosas y la comida And para que nadie sospeche. And his family actually saved Liudžikai 11 jo išgelbėjo. 11 ir visi liko gyvi. ne? La familia de la Justa de la Nación. Okay, and there were 11 people and 2 children, and actually all of them survived. Ellos escondieron 11 judíos y todos And 2 sobrevivieron. children. Y los chicos y todos son sobrevivientes. And here are also the pictures showing some of them who have been coming and visiting. Enseguida les vamos a mostrar la foto de la familia. Las familias volvieron acá después, se encontraban con él y con la familia. And another thing which is quite important to know, this is the old time of Los building. padres. Look over there. They have the plants here. Un momento, traducción que no entendí lo que está diciendo. How? They have the plants, and this holds the plaster. Okay. And they are going to do exactly how it was. Esta estructura está hecha con estas maderitas que son las que permiten sostener el revoque sobre la madera de abajo y que se está por restaurar exactamente de la misma forma en que era. And it is very rare. You won't find it now. Es muy just raro y no nowhere. se encuentra en ningún lugar hoy en día. But this is how the people, even in their houses, in the Esta es la small forma en houses, que las personas, incluso en sus propias casas, hacían las casas. and then you put it, the plaster and hold it, and then you can just make any kind of, paintings or whatever. So they're going again to make it as Entonces used to eran be. varias capas. Primero la madera más gruesa, después estas maderas finitas, clavadas, y entre estas maderas se sostenía el revoque y arriba venía la pintura o dibujos, etc. And now what's interesting now, there's one synagogue, Mario, have you been to Pakruojis? To Pakruojis? No, but it's another also very beautiful restored synagogue, beautiful, with all the paintings, with all the colors. And who does that? In Pakruojis, it's in the north of Lithuania. Ellos no entendieron ok. que hay cerca otras sinagogas que están bien mantenidas. Y que y tiene muy- incluso las pinturas las internas. pinturas y todo. And you know who does that?
This is the special, just countries. It's Norway, Liechtenstein, and Iceland. Yes, they are dedicating the funds a little bit. Norway, Liechtenstein, and Iceland. And Iceland. ¿Son los que dan el dinero? So unbelievable. And they're participating in this as well. So we'll participan con have esta también. 2 beautifully restored sinagogas. Hay dos Hay muy lindas sinagogas que restauradas. van a estar restauradas. One close from Shulai, No, One close from Shabel. No, One is Shabel, close. no. No, it's close from Shabel. One, Yes, shovel, yes. The shovel also was a lot. One is completely, and another one will see only the house. And that's Espera un minuto, ¿qué le preguntaste vos? no, sí, la otra era cerca de Shabel. Está bien. Liudvika, ateikit dar ką nors pasakyti. ¿Qué edad tiene él? Welcome. Vamos a preguntarle Noriu si... nufotografuoti tą. How old you are? Kiek tau metų? Kiek jums metų? 72, tai yra 82, 70. 82. 82. 38 gimimo jau. Pero de Iga los padres también son Ok, vamos justos a de la escuchar la historia, nación. pero vamos a hacer todas las preguntas que queremos. ¿Quién traduce? ¿Un traductor? ¿Quién traduce? Dale, Guillermo. Ok, Guillo Patria, sí. ok. Nosotros We tenemos que like to know the history in his work. Not of his family. Yes, of how you live it during the war. Cómo él vivió durante la Kaip jūs guerra. gyvenot karo metais? Karo metais tai sunkiai gyvenom. Buvo šeima didelė irgi pas mus. 10 vaikų, bet 5 mirė, 5 užaugom. Bet labai sunkiai, labai sunkiai. It were very hard times. So the family was big. There were 10 children, but Era una 5 familia muy grande de 10 chicos, era una época muy dura para ellos. passed away and 5 5 murieron, survived. 5 Only 5 sobrevivieron. Net, kaip sakant, nežiūrint to sunkumo, mama irgi sugebėjo kokio tai būdu eiti, rinkti žmonėm, nešti tą maistą, keisti tenais ir žiedų keiti ir visokie būdai, kad tik tos išgelbėti žmonės. And regardless of these hard times, his mother managed, just having, all the valuables. En esos duros momentos la madre tuvo la capacidad de manejar todos los valuables, los valores, los recursos To exchange it for food. para cambiar por dinero And to do everything as to save those people who have y been para hiding. hacer todo para salvar a las personas que ella estaba escondiendo. ¿Dónde las She escondía? has in his own house these people, O kur tie žmonės slapstėsi? Buvo toks namas, dabar jis kitoje vietoje, tas namas, bet iš jo pirtis padaryta. Buvo po namų padarytas bunkeris iškastas. Bunker. Jo, ir tenais, jeigu koks įtarimas, ką tai jie ten sulysdavo, o intėjimas buvo iš lauko tokia skylė ir ant tos skylės šunies būda pastatyta buvo, kad nebūtų... This is the experience which was used by a lot of the people who Es have la been experiencia saving. que muchas personas usaron para salvar gente. They were digging, special Tenían bunker, as un he búnker said, yes. especialmente And when there cavado. was a danger, they would go there. And Cuando they- era peligroso se metían adentro, pero ya lo tenían desde antes porque siempre había invasiones de otros And the pueblos. entrance, it was outside. And on the entrance, on that hole, opening, there used to be the shelter, dog shelter. What is the Dog shelter? shelter, el coso del perro. La casa del perrito tapaba la entrada que siempre estaba afuera de la casa, no dentro. And, there are a lot of stories like that. Hay muchas historias iguales. So a estas. actually, the people who were staying, sometimes for a longer time or whatever, it was in the dark and so on. So these really conditions were very, very difficult. Las condiciones eran muy, muy difíciles y es la historia de muchas personas que tenían este tipo de refugios para su propio uso y que lo usaron después para los judíos. Que vivían como en la Si ellos oscuridad. sabían lo que pasaba con los judíos, porque en realidad todos sufrieron la guerra, judíos y no judíos, pero si ellos sabían que a los judíos los mataban. He knows at this moment that they are killing the Jews. In this moment, he knows You mean killing Jews where? here.
Why do you hunt that people? Certainly they knew. Sako, ar jūs žinojot, kad žmonės, kad žydus užmušinėja viską tai? Certainly, yes. Okay. Ir tie žydai, kurie išgelbėjo dėdė tenais ir mama, tai jie slapstėsi kitoj vietoj, Semeliškėse tokius miestelis, gal žinot. Bet kada juos ten išdavė kažkas tai jie iš ten bėgo ir taip pataikė, kad pas mano dėdę. Ir jis priėmė juos ir jis net nežinojo. Jis nežinojo, jis nepažinojo, bet jis pasiaukojo tam ir... Aišku. And this family, which had been saved by his family, they were hiding in one place. It's about iki Semeliškių kokie 50 kilometrų, ar ne? Čia tai, ne, mažiau. So it's about 35 kilometers away from here. 35 There is kilómetros de another acá. also quite known shtetl. Otro shtetl muy Yes. conocido. And they were hiding, but they were betrayed, Estuvieron matando and they ran. y And ellos running, corrieron they just stuck into his uncle. y le pidieron a su And his uncle abuelo. didn't know them. Y él no los He conocía. just was that's simple humanity, which Pues solamente everybody humanidad. has. And he kept them. Okay, and while he we can't understand why some people help the Jews and others not, if there are the same community people. Pregunta por qué piensan que algunos salvaban o ayudaban y otros los mataban. Why? If they were the same people in the city. Sako, ir kodėl, sako, vis tik tai vieni gelbėjo, o kiti ne. Taip buvo, tokie, aš nežinau, gal. Vieni žino, kiti. Vieni, kaip sakant, nežinau, tiesiog yra geri žmonės. He cannot tell you directly now just why now, because as I told you, no, this is just the humanity. Yes. And you know, the same thing with my family. My granny didn't know anybody in my family. Only my dad worked in the orchestra of Kaunas, and half of the orchestra had been Jewish people there. But he married my mother, and then he joined my granny. But she didn't know anybody. She didn't know anybody. Just somebody came and said, "Will you take? Help me." And Will you take the girl?" And then the girl came, and then more and more people knew that this girl. No, más que nada dice que era humanidad, que no era una cuestión de ser más o menos religioso, que la mayoría ni siquiera conocía a los que salvaba, que era solamente que llegaban pidiendo auxilio y le daban ese auxilio, pero que no era por un conocimiento, como a veces uno conoce historias de gente que conocía antes o que trabajaba en la orquesta, en la misma orquesta como el abuelo de ella, que la mitad eran judíos y la mitad no, pero los que salvaron ni siquiera eran los de la orquesta, eran Our home was desconocidos. called, everybody knew in ghettos like Jewish hotel. El hotel de los judíos le conoció. La casa de ella se ha nombrado como la casa de los Por eso, Quería decir lo mismo al revés. Everybody knew already that there is such a family. Pregúntale, porque ella sigue con nosotros en el bus. Pregúntale todo lo que quieran preguntar. Continúa con la pregunta. Yo pregunto algo. Ellos reconocían a delatores como vecinos o amigos que los señalaban como judíos. if there were people that delayed delatores Say this is Jewish. signal the Jewish. This is Jewish. This is Jewish. To capture. To the Germans. Yes. I can tell you exactly that it was happening, Or the right? Lituanians. Sako, ar buvo žmonės, kurie išduodavo, reiškia, sakydavo, kad čia žydas gali. Buvo tokių lietuvių, kurie bendradarbiavo, žinoma, buvo. Taip. Yeah, these are, we can call them collaborators, right? Collaborators. And they were. And they have persecution after the war. They Collaborators? suffered, the collaborators. Some of them, a lot of them retreated the same like Nazis. You can find them in Latin America. They were Everywhere. also everywhere. Se fueron. Los colaboradores. In the way. Now we're going to listen. ¿Qué dijo recién? So
Él le preguntó So he said yes. si después los delataron yes, a esos they colaboracionistas. were. ¿Qué Yes, pasó they con were. ellos? Próxima pregunta. There was such. Pero que termine primero. What happened with the property of the Jews in the... O kas atsitiko su žydų, reiškia, nuosavybė? Su žydų kalbė, kurie liko gyvi žydai čia Žiežmariuose, tai paskui jie atvažiavo, pardavė tos namus, skaitos gyventojams išpardavė. O kurie, taip sakant, buvo jau žudyti, iššaudyti, tai tie namai, kaip sakant, ten valdžiai, ten paskui valdžia davinėjo žmonėm ten tos namus, ten va šitokiais būdais ėjo, tokie va. So after the war, those who survived, when they returned, they just have sold their just houses to the local people and left. Okay. Los que volvieron después de la guerra fueron a sus casas and they returned to home and They returned home Yes. and they sold it to the local people. lo vendieron a los locales. Los que sobrevivieron y volvieron se lo vendieron a los locales. No se la sacaron. And those houses who were empty and there were no owners, Las which had been las all casas que killed. estaban vacías y no tenían dueño, The local municipality took, just la them, municipalidad and local they were delivering them to the local. fue la que decidió quién iba a vivir en cada casa y las distribuyó entre los que no tenían casas. This time was the communist time. Yeah, sure. Okay. Era entonces el tiempo del comunismo, ya es distinto a otros países donde hubo apropiación de casas. Acá el gobierno, al ser comunista, distribuía, ¿o no? Perfecto, pero eso es del 46, 44. ¿Qué pasó del 41 que lo mataron? Claro, del 41 al 45. Okay. Between the 41 and the 45, the people... During the war. What the people take the valuables from the empty houses? O karo metais, kai buvo, reiškia, čia jau žudimas, tai ėjo į namus ir plėšė jų daiktus ir visą kitą žydų. Taip, tai viską tada plėšė, nešė ten viską, sakant, taip pat, kada suvarė tos žydus čia į getą, kada ten kiemo tas getas čia buvo, Ir sinagoga. Jo į sinagogą, tada tai jos namus tada tenais išplėšė, viską išdraskė, išniokojo. So when they have been just forced to go to ghetto, and a lot of people have been just also kept here before they had been taken to the shooting place, all the houses were looted and robbed, as everywhere. Looted, that means taken away and robbed. Fueron robadas. Cuando las llevaron tanto al gueto como a matarlos, saquearon las casas y se sacaron las cosas. Yo leí en algunos libros que había judíos que se las dejaban a amigos para que las usen hasta que vuelvan. Eso lo leí. I talking that some Jewish people give to friends, not Jewish, to save the valuables, to take care. Okay. ¿Tenemos otra pregunta, amigo? Porque esto es importante. Pocas oportunidades. What happened actually? What is the reaction or the relation of the local people about this? What happened with the Jews here? Jo, o kaip dabar žmonės, mes visi kaip žiūrim ir tėvai, ¿Cuál es koks požiūris la į tai, kas reacción darosi actual karo de la metais? gente con respecto a lo que pasó? Žinot, kad maždaug per pusę yra, kad labai ir dabar žmonės tokie, bjaurūs žmonės negali. Yra kur gerų žmonių, bet yra tokių, kad tikrai negali pasakyti, negali net žmonėm pavadinti. Jo, aišku. Taip. So if just to talk about, just the percentage that, as for all the people which are in Lithuania or even in this town, it's 50-50. There are those who understand and with the compassion, sorry, and there are those who are anti. Okay. Hay un 50% que son compasivos con lo que pasó y un 50% que
Actually, at school they teach the Second World War and all the Holocaust. It's mandatory to teach. Jis klausė, ar čia mokyklose yra holokausto pamokos? Čia nėra tiksliai. Jisai no sabe. Čia tai aš čia paaiškinu, papasakoju apie tą visą istoriją tiem vaikam taip pat. Arba nueinam ten ant kapavietės, kur sušaudytas moteris vaikai. Taip. He says here at school, no, but the only thing that the teachers are telling about the history and they are bringing, the children here. They bring, and ellos traen los chicos and they acá, talk to him. hablan con él. And he tells the stories, and then he takes to the massacre places, to the shooting places. Los lleva. And one more question. Traducí la respuesta. No, si la escuela no le enseña. Sí, los lleva, Trae la maestra. trae la maestra y traduje eso. Pero si la maestra no los Los quiere trae acá traer, y a los sitios donde los mataron para mostrarles. Pero en la escuela no sabe si enseñan en la escuela. Le quiero preguntar. No sabe si está en la currícula. I'd like to ask if he visited the synagogue before the destruction, if he know what was painting in the... si él venía a la sinagoga antes que conoció la sinagoga. Dar vaikystėje buvot kada? Ne, vaikystėje, kada kaime mes gyvenom, tai mama tik čia ateidavo. La mamá, No, he didn't. Only his mother. His mother was here. there, but Sí, se había visitado la sinagoga cuando estaba bien. Originalmente. Y sí sabía qué eran las pinturas que había. Preguntarle qué pasó con los que él ayudó a sobrevivir, los padres. ¿Qué pasó con esa For familia? example, this part, you can see the bushes at the wall. This used to be over the beam. Yes. And it was, Eso es lo que this dijo. is only the fragment. Es el fragmento que quedó de lo que estaba sobre la misma. When he just told me when they started, to restore, it disappeared. And Ludvikas knew, that it has to be here, and he was looking, and they said that they're restoring it, but they were not restoring. And finally, he just searched for this piece, and finally they brought it back because it could disappear because this is the original. Se la habían robado, había desaparecido y él estuvo persiguiendo a la gente para que la devuelva hasta que consiguió que la devuelva. There are another pieces from the synagogue that there are private homes or something. Nieko, čia skaitosi. Si hay algunas otras piezas en la sinagoga, po karo surinkęs lašinės, visas knygas, visas bet paskui, kada tie žydai čia buvo atvažiavę, čia pardavinėjo tos namus ir jis viską atidavė, tos knygas jiem atidavė, viską, ką turėjo tenais. Tai jie Izraelin išvažiavo kas čia buvo rastava, kas nebuvo išniokota. Everything what was not taken away during the war, okay? So there was a Lithuanian guy who was collecting that. Había gente que colectaba. Que no todos Se llevaron durante la guerra. Se lo robaron. Había un muchacho que juntaba Todas las cosas. And then survivors, the families of the survivors, when they came here, he gave away to them. Cuando la familia volvió, sobrevivientes, se los devolvió. le entregó todo. And all the books, whatever was at synagogue, now they're gone to Israel. Están en Israel todas las cosas que eran de la sinagoga. Te hago una pregunta. Pero what happened with the families that the mother helped? Sí, ¿sabe lo que pasó con las madres, con las familias que la madre ayudó? Mūsų šeimos išgelbėtos, visos išliko. Visos jie išgelbėti. Ir buvo atvažiavę. Nu, jie čia gyveno iš pradžių Kaune, gyveno Gilmanų Kalamickai, Ibseno, tas Kaune gyveno. Gilmans, Kalamickai, the family. Ibsen. And Ibsen. Where they live. Jo, o paskui išvažiavo į Ameriką ir nuo to tik tai va taip iš pradžių laiškais buvo rašoma, ir taip ir dabar liko viskas taip. And then they just went to United States. They started to correspond for a short time, yes, and then it was Y después se perdió el contacto. ¿Qué querías decir? No me acuerdo si dijo cómo se componía la familia. 10 hijos, Y 5 siempre ellos murieron. hablaban de la situación que se estaba viviendo y el riesgo que corrían a ayudar a los... And his uncle also has that Yad Vashem certificate of the
su pariente, Ese su de mucho lado. tío, también tiene otro certificado. Entonces si se hablaba en la familia. Un benefactor. El tío Well, de él. Y la madre, ¿no? he asked if they know the risk that they are the risk they have when they help Jewish people, and if they talk in between the family about this risk. O šiaip mama jie nežinojo apie tą pavojų. Tai baisu buvo. Mane, kada vaikščiau po kaimus maistą rinkti, mane vedžiojo specialiai, kad nebūtų įtarimų, nes stabdydavo tie policajai ir gestapininkai sustabdo, ką jūs čia, ko jūs vaikštot, ką su tarbom. Nu tai mama, sako, vaikas namuose, maži vaikai, čia su vaiku einam sau, renkam maistą, nu tokiu būdu. Certainly, well, no doubt that they knew, and that's why when my mother, he says, was going in the village and collecting the food, and she especially took him, you know, the little one, Ella le daba la comida. He was about 7 years old. Él tenía 7 años. And saying, you know, and sometimes they would be stopped by SS or Gestapo. Cuando era parado por la SS o la Gestapo. Gestapo and said, "What are you doing here? ¿Qué estás haciendo?" What are you walking to? He said, "See, I have a child, and then I have more at home, so I want to bring, you know, just food Lo que for my preguntaban a la madre, de chiquitito, lo llevaba bastante para como poder justificación. disfrazar el tema de Que aparte de él tenía un montón de hijos más y que estaba juntando comida para toda la familia. Peligro era inminente y sabido por todos que estaban arriesgando su vida por salvar judíos. Era inminente. ¿Cómo se entera Yad Vashem que ellos escondieron personas? ¿Cómo se entera Yad Vashem Hay que dar testimonio, la gente que da testimonio, hay una comisión investigadora. And it's very strict with those testimonies. Claro, siempre, tiene que dar por lo menos 2 testimonios cruzados. ¿Gente, alguna otra pregunta? ¿Su mamá también era justa de las naciones? Sí, la de ella, sí, la de él, sí. And now, you know, the stalls that are going to be here later on, you know, on display some artifacts. Un momento, ¿hay alguna otra pregunta, caballero? No, que no. Dos cositas. Acá está la foto de la Arona Kodesh que había. La Arona Kodesh fue donado por los Estados Unidos. Gente que se fue antes de los Estados Unidos y lo mandan de los Estados Unidos. Fue una donación de los Estados Unidos que no está más. Así se veía cuando termina la guerra, hasta hace muy poco tiempo. Yo también la conocí así. La sinagoga hoy en día está restaurada, pero así se veía. Okay, acá terminó todo el proceso de la restauración.